está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Febrero no es un mes más para toda nuestra región, básicamente para esta parte de Santa Fe, para este cordón que va desde Puerto General San Martín hasta Villa Constitución, sin dejar de lado San Nicolás, ¿no? Pero básicamente San Lorenzo y Rosario. 3 de febrero de 1813, San Lorenzo, el combate de San Lorenzo. 25 de febrero, el día del cumpleaños de San Martín. 27 de febrero, la creación, la parte pública de la creación de la bandera nacional por parte de Belgrano. Un Belgrano que estuvo casi todo febrero de aquel 1812, con 41 años, en Rosario. No son cosas menores. Yo sé que estamos discutiendo y preocupados por otras muchas que nos duelen, nos preocupan en el diario vivir. Pero esto lo trasciende. Vamos a estar mejor. No sé cuándo, pero vamos a estar mejor. Y esto seguirá siendo y ocupando hace más de 200 años atrás. Primeras 3 semanas con San Lorenzo y con San Martín, segundas 3 semanas de programa con Belgrano, la creación de la bandera y demás. Con gusto recibo a Carlos Pistelli. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por venir. A usted por invitarme, Andrés, Bueno, muchas gracias. Como historiador te hemos invitado. Por favor, demasiado para los historiadores que ha tenido nuestro país. Pero bueno, siguiendo esa senda de los grandes maestros. Me gustó esa, porque yo te leí entre las cosas, mira, te voy a buscar rápidamente, que vos podés decir emprendedor historiográfico. Emprendedor historiográfico funciona mejor. ¿Ya? ¿Sí? Sí, es más lindo, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Un hombre que se dedica a la divulgación de la historia y a investigarla, más que enseñarla, porque realmente el verdadero rol del profesor de historia es el que le enseña a los chicos y a los futuros profesores de historia cómo llevar la enseñanza a la escuela. Lo mío es más sencillo, le hablo a una comunidad que ya tiene algún conocimiento histórico y se pueden armar debates ya con personas que ya tienen un conocimiento adquirido. Vos sabés que para mi generación, vos sos mucho más joven que yo, Carlos, para mi generación, Belgrano era un perdedor, un fracasado. Belgrano forma parte del revisionismo histórico de las últimas décadas. Es más, con perdón, por favor, estoy hablando de lo que pensábamos nosotros, yo joven, yo 15, 16, en el Colegio San Carlos, en San Lorenzo, Belgrano era homosexual, ¿viste? Belgrano nunca se conoció nada, Belgrano, Y si usted busca en internet, va a encontrar cosas, Carlos, en las cuales aclara. Era heterosexual. ¿Por qué hay que aclarar que era heterosexual o no heterosexual? Pero está, te lo aseguro porque busqué en internet para charlar con ustedes. Ese Belgrano perdedor contra el San Martín que ganaba de local, de visitante, en cancha neutral, en donde sea, ha reflotado. ¿Coincidís? Coincido. Lo que pasa es que también es cierto que en esa imagen deportiva que tenemos de los próceres, el que llega a Lima, que era el destino final de la causa revolucionaria, es San Martín, y Belgrano no llega porque es derrotado en lo que era el Alto Perú, actualmente Bolivia. Pero si lo llevamos en términos deportivos de victoria y fracaso, no hay batalla más importante para la historia de nuestro país que la batalla de Tucumán, que es la que vence él, que es la que gana él, que es la batalla más importante de la historia de nuestro país, porque sienta las bases de una identidad nacional que venía en derrota. Él cambia el curso de la causa revolucionaria al triunfar en Tucumán y posteriormente él salta con un gesto magnánimo que solamente lo podía dar un tipo como él. ¿Cuál es?
perdonarle la vida a los derrotados, porque él toma prisionero al ejército español en la batalla de Salta. El comandante del ejército español era Pío Tristán. Sí, Pío Tristán es un famoso. Que había sido compañero de él en España y que era americano, un americano que era fiel al rey. Y Belgrano entiende que esos americanos, porque había americanos de los dos lados, Sí, así señor. como había españoles que vivían en nuestro país de los dos lados. Y Belgrano entendía que lo que tenía que servir de esas batallas es la unión americana. Entonces él le perdona la vida, fundamentalmente a los oficiales y al propio Pío Tristán, con una salvedad. El perjuro, es decir, el que jura no volver a levantar las armas contra los ejércitos patriotas, es agarrado como soldado español nuevamente, tiene que ser fusilado. A Belgrano no le tembló el pulso a fusilar a aquellos que no cumplieron el juramento de Salta. O sea que tan blandito no era. No, claro, y más, los tiempos no le daban tiempo de vida a los blanditos. ¿No? Yo hubiera durado 2 horas, calculo. No hubiera llegado a los 6 años, pero ni ahí. Sí. Vos sabés que me sorprendés, Carlos, con lo que me decís de Tucumán, porque yo tengo esta idea. Vos corregime y enseñanos y orientanos. Él en Rosario, estando en Rosario, se entera que lo mandan al Ejército del Norte. Y él le dice a su amigo, me mandan al muere. Después que pierde todo lo que había por perder, cuando está volviendo, dice, no, voy para adelante. Y ahí es donde gana Tucumán. Es una cosa extrañísima. ¿Estoy equivocado? 2 o 3 cosas. Una de las cosas que son de la leyenda y otra cosa que son de la realidad histórica. Dale. Él llega a Rosario producto de un plan originario de una figura que también está enganchada con el litoral, que es Artigas. Artigas, cuando él regresa de Buenos Aires para pelear en la lucha de la independencia en la banda oriental, se encuentra en Rosario con 2 o 3 personajes interesantes. Uno de ellos, Hipólito Vieites. ¿Se acordás el de la jabonería Sí, de señor. Vil? Bueno, Vieites estaba confinado en Rosario porque no se había animado a fusilar a Liniers. Porque Vieites dice, no lo puedo fusilar a Liniers. Liniers era la figura pública más importante de la región y había que fusilarlo porque era una guerra a muerte. Entonces, no lo fusilaste, confinado en Rosario. Y uno de los problemas que tenía Rosario, San Nicolás, todos los pueblitos del río Paraná, era que los españoles que estaban en Montevideo venían a saquear. Entonces Artigas con Vieites, Tarragona, que es el representante santafesino en la Junta Grande, dicen, Rosario es el lugar para establecer unas baterías para detener a los españoles. Ese plan, que lo escribe Vieites, es el que un año después Belgrano viene a cumplir. El tema es que Belgrano va más allá de sus instrucciones, porque cuando él se encuentra en Rosario se encuentra con un primer problema. Sus tropas no tienen el uniforme necesario para diferenciarse del enemigo. Entonces él le escribe a Rivadavia, que era el hombre fuerte del poder central, había que crear un distintivo que nos distinga del enemigo, la escarapela nacional. 2 semanas antes del 27 de febrero, Rivadavia afirma que los soldados de la patria van a tener que utilizar un distintivo celeste y blanco para distinguirse del enemigo. Y se deja arrastrar por la idea y 2 semanas después enarbola la bandera, que es el símbolo patrio, ¿no? Que toda una discusión dónde quedó esa original bandera de Belgrano Dale, por favor. y cómo era esa original bandera de Belgrano. Sí. Y mientras está haciendo eso, levantando la bandera al viento, les llegan instrucciones. Tenés que ir al norte, que el ejército viene derrotado de una campaña en el Alto Perú, a hacerte cargo del desastre. Y en el camino de Rosario a Jujuy, donde él va a recibir las tropas que vienen derrotadas, le empiezan a llegar comunicaciones. Escondé la bandera, escondé la bandera, escondé la bandera, escondé la bandera. Y Belgrano tenía un gran sentido del humor, un sentido del humor maradoniano, te lo digo, porque empieza a hablar de sí mismo en tercera persona. Belgrano no puede hacer milagros, pero voy a intentar hacer y cumplir lo que el destino me pide. Y cuando le dicen, escondé la bandera, dice, porque el pueblo a todo esto se empieza a encariñar de la bandera. Che, ¿y eso qué es? Y es una bandera que nos va a permitir a nosotros distinguirnos del resto de las naciones del mundo. Belgrano está declarando la independencia antes del Congreso de Tucumán, porque hasta ese momento éramos españoles en una guerra civil, en función de quién representa los intereses de Fernando VII. Al enarbolar bandera, él está dando un paso gigantesco en el sentido de nosotros somos distintos
a otras naciones del globo, como él dice. Pero cuando le empiezan a decir lo de la bandera y él la tiene que esconder por órdenes del poder central, él dice, ya sé qué le voy a decir a la gente, que la guardo para una gran victoria, y como esa victoria nunca se va a producir, se van a olvidar de ella. 212 años después, nadie se ha olvidado de la bandera, y si hay algo que todavía nos mantiene vinculados como argentinos, es la bandera de Rosario, la bandera de Belgrano. En este pasaje de cosas que estás comentando, Carlos, ¿está también el juramento justamente en el río Pasaje o juramento? Claro, eso es posterior. Es posterior. Él llega a Jujuy, venía el ejército realista, Sí. bien armado, un ejército que se había fogueado en las guerras napoleónicas. Belgrano apenas tenía un ejército improvisado, mal armado, mal vestido, que venía derrotado, que venía anarquizado. Y Porque él, antes de llegar acá tiene una rebeldía, tiene que fusilar gente. es el famoso motín de las trenzas. Él en diciembre de 1811 se tiene que hacer cargo del regimiento de patricios que políticamente respondía a Saavedra, que estaba en ese momento en su ostracismo político. Y ordena como forma disciplinaria cortar las trenzas, que era el distintivo del regimiento de patricios, y los patricios aprovecharon la circunstancia para rebelarse, y José Rondó, que venía con tropas de Montevideo, termina fusilando al regimiento de patricios, que en ese momento estaba aposentado en lo que es la Manzana de las Luces, donde está el Colegio Nacional. Ahí fue Belgrano. Claro, que era el Real Colegio San Carlos. Ellos estaban ahí y se produce un combate a pocas cuadras de Plaza de Mayo entre los rebeldes y el ejército de Rondó. Pero esto, escúchame, Carlos, vos me decís, diciembre de 1811, un mes y medio antes de que él esté en Rosario. Exacto. Sí, tuvo una situación difícil Belgrano. Belgrano era un hombre que, al no venir de la escuela militar, entendía que la disciplina era fundamental para establecer los mandos. Y eso, por supuesto, en hombres que no le respetaban el no ser militar, generaba esas contradicciones propias de, ¿cómo te podría decir? El machialfascismo, ¿eh? A ver quién la tiene más, ¿viste? Sí, a ver quién la tiene más larga, como decimos hoy en día. Bueno, y él no jodía con eso, ¿eh? La disciplina era fundamental. Inclusive cuando él va al ejército del norte, donde cada regimiento hacía lo que su oficial a cargo hacía, él va a tener problemas con Dorrego, con Díaz Vélez, Superí, muchas de las calles que rodean el estudio acá en el canal, muchos de esos hombres pelearon junto a Belgrano. Y Belgrano se tiene que imponer en términos de disciplina, diciendo, bueno, yo no seré militar, pero soy el hombre encargado del ejército. Claro, soy el que manda. Ese es el primer conflicto que tiene. Él inclusive va a tener un conflicto con Güemes. Güemes, que a posteriori va a ser tan importante en la causa americana, es desafectado del ejército por orden de Belgrano, por indisciplinado. Fíjate vos hasta dónde llegaba esa manía que tenía el hombre de que la disciplina y el orden era muy importante para que un ejército funcionara bien. Carlos, ¿y cómo le jugó, si es cierto, que era una persona sumamente débil de salud? Y estamos hablando de alguien que llega a Rosario con 41 años y que 8 años y fracción después va a morir. Ahí se cae eso que vos arrancaste la charla. Dale. La principal enfermedad que tenía Belgrano y que en aquellos tiempos era mortal y que inclusive encausa con la idea de por qué se termina fundando Buenos Aires por Pedro de Mendoza, que no funda Buenos Aires, sino que funda el puerto de Santa María de los Buenos Aires, es la enfermedad muy común que es la sífilis, de hombres que no se cuidaban a la hora de tener. Belgrano venía de Europa con la sífilis, que lo afectó el resto de su vida, y que inclusive cuando él llega a Buenos Aires, ya como abogado, a pesar de que él va a desarrollar su carrera como economista más que como abogado, y asume las funciones del secretario del consulado. El consulado era, en la época colonial, el que asesoraba al virrey en materia económica. Se podría decir que era una especie de ministro de finanzas de la época. Y muchas veces Belgrano tiene que dejar el cargo por el problema de esta enfermedad que lo va a afectar el resto de su vida y que en aquellos tiempos le van a ir afectando el resto de sus problemas de salud. No solamente la sífilis le va a causar otras enfermedades que son, como él mismo decía, soy el gran enfermo de la patria.
El concepto inicial de la charla, Carlos, fue que para mi generación y para mí en particular, de última, Belgrano es el perdedor, San Martín es el ganador. Vos me decís, fíjate vos que la victoria de Tucumán y después la de Salta son fundamentales, no hubiera existido nada del otro sin ellos. Es genial. Entonces, ¿por qué no quedó ese concepto a nosotros? Por una cuestión deportiva, No, ¿en serio? de que aquel que gana es el que tiene éxito. O sea, el éxito pega dos veces, por el éxito y por el éxito en sí. Estamos hablando de un hombre que era para la época uno de los intelectuales más distinguidos del mundo, a tal punto que vos acá estás poniendo como los ayuda a memoria para nosotros, sí, que él cursó en Valladolid y Salamanca. Sí, señor. Son universidades milenarias. La primera universidad moderna es la de Bolonia, la segunda es la de Salamanca-Valladolid, que en realidad son ciudades distintas pero que trabajaban en conjunto, después la de Oxford, después la de la Sorbona, que son las universidades columna de la cultura europea, que la hicieron los curas, para que después no digan que los curas de la época medieval eran reaccionarios. Los curas hicieron esas universidades. Bueno, estamos hablando de universidades que tienen casi 1000 años, y el segundo mejor promedio de la historia de esas universidades es Manuel Belgrano. Y es tan importante Belgrano que nadie se acuerda quién es el primero. Estamos hablando de personas ilustres que pasaron 1000 años por una universidad y el segundo mejor promedio es Belgrano. Belgrano es uno de los intelectuales más distinguidos de la época, que tiene dos problemas. Uno, el que marcaste vos, fue un derrotado, militarmente hablando. El segundo, decidió pelear en un país que estaba en la periferia absoluta. Belgrano no tenía nada que envidiarle a Franklin, a Washington, a Jefferson, a Robespierre, a Danton, a Mirabeau, al propio Napoleón Bonaparte. Hombres que Adam Smith, el padre del liberalismo económico, sí, Belgrano lo estudió, lo refutó, porque Belgrano entendía que el liberalismo económico a la inglesa iba en contra de los intereses españoles. Estamos hablando de un hombre que si hubiera desarrollado su carrera de intelectual, que él la deja de lado para convertirse en un revolucionario y patriota, dedicarse a la actividad política, le hubiera refutado a Adam Smith el liberalismo económico. Lo que pasa es que él entiende el liberalismo económico a la española, y en aquellos tiempos España y Gran Bretaña eran los grandes rivales de la época. Sí, y además, qué lindo lo que decís, Carlos. ¿Puedo irme un segundito por la parte económica? Por lo que vos me decís, entiendo que Belgrano ya se daba cuenta que Gran Bretaña, que Inglaterra, decía ahora que era libre, después que había sido proteccionista toda su vida y le había robado toda Holanda. Él creía en la libertad económica. Era un sí, librecambista, como se decía en el sí, tiempo. Pero él ponía reparos. Uno de esos reparos era el siguiente. ¿Qué sentido tiene, una frase textual de él, qué sentido tiene exportar cueros para terminar comprando botas, si las podemos hacer nosotros? Es un concepto inglés. Eso es una victoria. Claro, bueno, eso él lo adopta a la criolla. Y él dice, bueno, ¿qué sentido tiene exportar cueros para importar botas, si las podemos hacer nosotros? Y él va haciendo todo un desarrollo económico para la colonia dentro de Buenos Aires, que van desde la circulación de los ríos hasta cosas que todavía hoy, 200 años después, no se han hecho, como por ejemplo la posible circulación de los ríos Bermejo y Pilcomayo, allá arriba en el norte. O sea, hasta en eso se estaba fijando. Y fíjate vos que la guerra de la Triple Alianza se da justamente en la desembocadura de uno de ellos, en la isla de Cerrito, donde tanta gente va a pescar. De un lado está Paso de la Patria, en Corrientes, enfrente, bueno, justamente está la desembocadura. Entonces él tenía un proyecto de país para la colonia, para el virreinato. Y cuando todo salta por los aires, producto de la caída inusitada del Imperio Español, él tiene ya el proyecto preparado. Lo que pasa es que a partir de ahí empiezan los problemas que va a tener él, porque él toma una decisión que todavía hoy en día se le reprocha injustamente. ¿Qué cosas que no sabemos me dirías? Mira, Andrés, vos sabés que Belgrano, cuando estuvo ese casi mes en Rosario, pasó tal cosa, hizo tal cosa, algo que no sepamos de la diaria, que no hayamos leído y que nos pertenezca.
Mirá, él acá hace la bandera, que no es un dato menor. Sí. Lo de la escarapela, que no es un dato menor. Tenemos un problema también hoy en día con lo que vos planteás. Sí. Hace poco en un documental muy lindo que se dio en el canal Encuentro se habla sobre María Echeverría de Vidal, que es la mujer que lo aloja a Belgrano en Sí. una casa enfrente del monumento, por Sí, calle señor. Córdoba y Juan Manuel de Rosas. Su hermano fue el único rosarino que participó Que era del gran amigo, Cabildo. gran amigo de él. Es la mujer que confecciona la bandera. Sí. Vos ves ese documental y parece que la mujer hizo la bandera y que Belgrano simplemente era un pasante que estaba por ahí. ¿Viste? A veces, uno de los problemas que tenemos los historiadores cuando analizamos las cosas desde el presente es pretender reexplicar el pasado en función de lo que pasa hoy. Si vivimos en una sociedad machista, históricamente machista, no podemos negarla. El que hace la bandera es Belgrano. Y la mujer, en todo caso, fue la que, siguiendo las órdenes de él, la confeccionó. Entonces ahí tenemos una discusión, porque él entendía algo muy importante dentro de este tema que vos planteás, que es, a la mujer hay que educarla. Aún en esos tiempos sí, machistas, sí, eso sí lo sabemos. a la mujer hay que educarla. La mujer no puede ser solamente una persona que trae hijos al mundo. Hasta en eso era un hombre liberal en el sentido de la época. Un Sí. liberal en el sentido de que la educación y el progreso estaban asociados al trabajo en conjunto de los géneros. ¿Mantiene reuniones con personas, digamos, con políticos, con algo destacado en Rosario? El más importante es Cosme Maciel. Cosme Maciel, El representante de Santa Fe. claro, Cosme Maciel era el representante del Cabildo de Santa Fe, que termina siendo el primer abanderado del país, y Maciel no tiene las ideas de Belgrano. Belgrano en ese sentido era un hombre liberal con orden, y Maciel se va a sentir más identificado con el artiguismo demócrata gauchesco. Belgrano en ese sentido era más un hombre de orden. Dentro del liberalismo político, un hombre de orden. Por supuesto que en esos pocos días con lo que está con Maciel, están discutiendo otras cosas, que son la guerra revolucionaria. Sí. Pero en esas charlas ya se ve, ya se vislumbra la futura guerra civil que se va a avecinar en la región, producto de ese desentendimiento entre Belgrano como representante del orden central y el artiguismo que viene avanzando desde Uruguay. Nos quedan 3 minutos. Te invito al siguiente desafío para poner en juego tu imaginación positiva. Te invitan a dar una charla con chicos de primer año. Vamos a jugar con primer año. Y tenés que arrancarla para despertarle, que presten atención y dejen el celu o algo. Tengo que decir algo de Belgrano, che, dale. Lo que son Messi y Maradona para el fútbol, Maradona para Belgrano para la historia de nuestro país es totalmente superior. Belgrano es más grande que Messi y Maradona para la historia argentina que lo que Messi y Maradona son para la historia del fútbol. Ahí ya los tenés. Si San Martín es el padre de la patria, ¿Belgrano? El tío. A mí no me gustan esos conceptos de padre de la patria. A mí me gusta un concepto más de nuestro cuerpo. Belgrano es el corazón de la patria. Belgrano es el que bombea la sangre. Belgrano es el sentimiento. Si vos alguna vez dudás de por qué somos argentinos, hay una sola respuesta. Tenés que ser argentino porque por esto luchó Manuel Belgrano. Y que murió sin saber que íbamos a ser argentinos, porque él ante todo era americano. Él era americano. No existía la división geográfica. No existía actual. esa división geográfica que existió después. Carlos. Pero si tenés dudas de tu condición de argentino, acordate que Belgrano luchó para que vos seas argentino. Un placer haberte tenido. ¿Estuviste cómodo? Hablar de historia siempre da luz justos. Y más de un personaje al que uno le tiene tanto cariño, ¿no? Y que no es un perdedor, ¿eh? No es un perdedor. Muchas gracias. Vaya, pero vaya programa que hemos tenido. Nos tenemos que ir, así lo sabíamos con Carlos desde el comienzo de nuestro programa. Ese momento ha llegado, nos vamos. Nos vamos, pero eso sí, volveremos. Vamos a volver tan solo, única y exclusivamente, si Dios así lo quiere y usted. Así que pues bien, será hasta entonces. La bandera idolatrada la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada con valor sus vínculos rompió.
triunfos admirar. Cuando al